Hemos vuelto a contar con la colaboración especial de nuestro buen amigo Álvaro Martín, por todos conocido. Él tiene una dilatada y brillante trayectoria en el sector de la seguridad vinculado a la distribución y en estos momentos es consultor de gestión y seguridad y asesor de desarrollo corporativo de la empresa Basbe, una de nuestros patrocinadores. Bienvenido, Álvaro. Muchísimas gracias por tu colaboración, por tu apoyo, como siempre, y por tu participación en esta jornada. Damos comienzo con la mesa redonda que vas a moderar, el impacto del COVID-19 en el sector de la distribución y centros comerciales. Cuando quieras, Álvaro. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a Seguritecnia por haber estado en la brecha y por ser además ejemplo de algo que está sucediendo y que ha sucedido muy rápidamente, y es cómo ha tenido que cambiar la sociedad, cómo tienen que cambiar las empresas para seguir prestando servicios, porque en definitiva lo que vosotros estáis haciendo es un servicio más para la sociedad del que todos nos podemos sentir orgullosos. A todos, buenas tardes, amigos y compañeros. Buenos días a nuestros colegas de América Latina. Para mí es un honor poder estar de nuevo en este foro acompañado de un plantel de profesionales de tan alto nivel y representación. Como ha dicho Ana, me viene a la memoria, como a muchos de los colegas con los que hemos hablado en las últimas jornadas en Antequera, una preciosa población en la provincia de Málaga, al sur de España, donde hace ahora 2 años tuvimos la oportunidad de compartir durante 2 días informaciones, experiencias y proyectos de futuro. Hoy, desgraciadamente, nos separa la distancia, pero también nos acerca la tecnología. De hecho, estamos aquí todos y además en un número, como ha dicho Ana, muy alto, que no es posible en muchas situaciones en las que la presencia física limita también la posibilidad de desplazamientos, etcétera. Una pandemia que nos ha cambiado a todos la vida, algunos más, a otros menos, pero en general todos hemos cambiado en algo en nuestra vida. En un sector, además, esencial, un sector esencial con mayúsculas. Muchos colectivos han sido y son imprescindibles, los sanitarios sin duda, pero el comercio, la distribución y la logística han garantizado el acceso al agua y los alimentos a la población, en un esfuerzo sin igual y con un compromiso sin precedentes. La seguridad privada también ha estado en primera línea, y para todos ellos no podemos empezar esta jornada, no podemos empezar este Madel sin darles las gracias de corazón. Pero ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? ¿Estamos tecnológicamente preparados? ¿Cómo nos afecta la pandemia? ¿Cómo nos ha afectado? ¿Cómo nos va a afectar en estos sectores? ¿Cómo evolucionan las cifras de pérdida? ¿Qué proyectos son necesarios para el futuro? Para ello nos acompañan en esta primera mesa 3 asociaciones, las principales asociaciones sectoriales. En el caso del comercio, de la distribución, AECOC, que están el gerente de pérdida, Pablo Castro, y el responsable o el gestor de todos los temas jurídicos y además del desarrollo de algunos de los proyectos ahora mismo importantes, Jesús Zarzalejo. Está Felipe Medina, de Asedas, que también pues, es una de las principales asociaciones de supermercados que existen en España, y como representante de los usuarios, la asociación que tenemos es CEUS, y nos acompaña Jan Sánchez como representante de CEUS. Yo, sin más, creo que la palabra, y los que tenéis que contarnos toda esta experiencia tan intensa y todos esos proyectos en los que estáis embarcados, sois vosotros. Si os parece, Pablo, empezamos con AECOC. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Creo que me estáis escuchando y viendo correctamente. Si no fuera así, me lo hacéis saber. Pues nada, en primero agradecer tanto a Ana como de Seguritecnia como a ti, Álvaro, que hayáis contado con AECOC para participar en esta jornada. Es un placer estar aquí en esta mesa de debate.
y sin más dilación me gustaría compartir la pantalla. Entonces, si me dieran acceso, me he preparado una pequeña presentación muy breve sobre lo que es AECOC y algunos de los datos que representan lo que hemos vivido en el año de la pandemia, ¿no? En el año 2020. Creo que estáis viendo la pantalla ahora, ¿no? ¿Es así? Muy bien. Vale, pues ¿qué es AECOC? AECOC es la Asociación de Fabricantes y Distribuidores que nace en los años 70, en el año 77 exactamente, para dar el impulso al uso del código de barras en España. A día de hoy seguimos trabajando con la estandarización, con los códigos de barras, obviamente, pero bueno, hemos crecido tanto a lo largo de estos años que trabajamos en áreas como puede ser la sostenibilidad, la logística, el transporte o la prevención de pérdida, que es el ámbito que nos toca en esta jornada, ¿no? Entonces, bueno, veis aquí algunos datos, el representante de GS1 Spain y demás. En cuanto al área de prevención de pérdida, yo soy el responsable de este área. Llevamos más de 20 años trabajando para combatir las pérdidas a lo largo de toda la cadena de distribución, es decir, trabajamos a lo largo de toda la cadena de valor, perdón, trabajamos con fabricantes, distribuidores y con los consumidores finales también a través de los establecimientos. A día de hoy tenemos un dato de pérdida desconocida que es el 0,8% de las ventas, lo que supone un impacto en el sector retail de unos 1.800 millones de euros. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, pues tenemos un comité de prevención de pérdida cuyo objetivo es minimizar el impacto de las pérdidas a lo largo de toda la cadena de valor, como he comentado, y estáis viendo en pantalla las empresas que forman parte de este comité. A día de hoy tenemos 27 directivos de seguridad, los prevention managers, responsables de auditoría interna o de control de stock de estas 24 empresas que estáis viendo en pantalla. ¿Qué es la pérdida desconocida? No vamos a entrar a valorar todos los conceptos que aparecen en pantalla. Partimos de una idea básica tradicional, que es una diferencia entre un stock teórico y un stock real. A partir de ahí hay unos conceptos y unos ámbitos de trabajo muy amplios y siempre utilizamos en los últimos años pues, este concepto de prevención de pérdida que ha elaborado el profesor Adrian Beck de la Universidad de Leicester del grupo ECR, ¿no? Entonces, que quede documentado y si alguien tiene alguna duda, pues me la puede hacer llegar. El tema que nos toca, ¿no? Es decir, vivimos un año de pandemia, un año para el cual no estábamos preparados ni como sociedad, ni como empresas, ni como gobiernos incluso, ¿no? Entonces, ¿qué hemos vivido en el área de prevención de pérdida? Pues hemos vivido que los hurtos se han reducido un 39%, según datos del Ministerio. Vemos aquí que estos hurtos finalizamos el 2020 con 421.000 hurtos. Todas las infracciones penales también se han visto reducidas, pero el tema de los hurtos, obviamente, los diferentes estados de alarma que hemos vivido, el confinamiento estricto ha afectado a que estos hurtos se vieran reducidos. En contraposición, bueno, lo vemos aquí por comunidades autónomas, obviamente el eje del Mediterráneo, Madrid, Andalucía, las regiones más pobladas, pues son donde se producen más hurtos, obviamente. En contraposición, pues vemos que la delincuencia se ha ido especializando, ¿no? Cada vez es más profesional, perdón, y vemos datos del balance de ciberseguridad que realiza el INCIBE del año 2019, donde los incidentes fueron 107.000. En cambio, en contraposición tenemos que nos quedamos con 133.000. Esto supone un 24% más de incidentes y en el tema del fraude, que también ha aumentado, obviamente, respecto al 2019, pues se sitúa un 36% superior. En cuanto a operaciones de retirada de efectivo en cajeros, porque obviamente en el año de pandemia había que evitar el contacto, el uso del dinero en efectivo por menor que el uso de la tarjeta y datos según el Banco de España, vemos que se ha reducido drásticamente la retirada de efectivo en cajeros, ¿no? Y vemos sobre todo en ese segundo trimestre del 2020, cuando estábamos totalmente confinados, como esa reducción es muchísimo mayor, ¿no? Llegando a un 50% a un 35%. ¿Qué nos encontramos ahora mismo? Que venimos de una situación confinados, donde había muy poca afluencia a centros comerciales, por ejemplo, que es algo medible, y nos encontramos que en el mes de abril vemos un pico enorme respecto al mismo periodo del mes anterior, ¿no? Y sobre todo una variación anual. Entonces, vemos que esta mayor afluencia la estamos viviendo con la mayor apertura, obviamente. Entonces, el proceso de vacunación se vuelve indispensable, ¿no? Porque esta mayor afluencia, si no es venida con un proceso de vacunación, pues puede tener muchos problemas.
También la delincuencia entendemos que aumentará debido a esta mayor vuelta a la normalidad. Con esto, bueno, dejo aquí mis datos. Quiero dar paso o a Álvaro o directamente a Jesús, mi compañero Jesús, para que nos los proyectos en los que estamos trabajando desde AECOC. Gracias. Gracias, Pablo. Dejamos paso a Jesús. Decía que muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a Seguritecnia por la invitación, y me uno a los agradecimientos generales, no solo a los organizadores de este acto, sino al sector en general. Y hacía bien, Álvaro, en recordar que mientras la mayoría estábamos en casa, teníamos garantizado plenamente el suministro de todo cuanto necesitábamos para mantener unos mínimos que, aunque sean mínimos, eran mínimos muy altos de confort y de seguridad, gracias a un trabajo extraordinario de la logística, de la distribución, del comercio, que creo que con el tiempo todavía se hará más perceptible, si es que somos un país agradecido como tenemos que serlo. Realmente estamos inmersos en un proceso de cambio en todos los ámbitos. Les puedo decir que como profesor universitario en la enseñanza, pues ni les cuento las transformaciones que se han producido al galope y en poco tiempo, y esos son cambios, algunos de los cuales pasarán a segundo plano, pero otros han venido para quedarse, entre otras cosas porque están constituyendo nuevos hábitos de trabajo y están facilitando nuevas actividades, ¿no? Antes se decía que en este momento hay 800 asistentes a este acto, y es una cifra abrumadora, pero que tiene directa relación con la facilidad que tiene la comunicación telemática, a la que nos hemos acostumbrado como un elemento más de nuestra vida cotidiana. Bien, precisamente en este contexto de innovaciones telemáticas y de avances tecnológicos en los trabajos, que antiguamente, quiero decir, hasta hace poco tiempo, eran manuales, documentados, etcétera, AECOC presenta un proyecto que ya es una realidad, que ha sido precisamente la digitalización de las denuncias policiales por los hurtos cometidos en los propios locales, en las tiendas, para un proceso de agilización del trabajo, tanto de las fuerzas de seguridad como de los propios empleados de las tiendas afectadas. No es un proyecto tecnológico, no es una realidad tecnológica aislada, sino que forma parte de un nuevo frente de seguridad tecnológica en el que se encuadra esta digitalización de los trabajos policiales, empresariales, un incremento de las técnicas de videovigilancia, y apuntan ya maneras, otras técnicas también de prevención, disuasión y en su caso de acreditación del hecho delictivo, como pueden ser, por ejemplo, los procedimientos biométricos. Quiero decir que estamos en puertas de fenómenos técnicos o tecnológicos, algunos de los cuales escapan a nuestra capacidad de previsión. Lo que sí tenemos, lo que sí podemos presentar hoy desde AECOC, es un proyecto de colaboración público-privado que iniciamos en el 2014 y que tuvo ya digamos, su realización oficial el año pasado a través de una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, que aprobaba un protocolo para la digitalización de las denuncias policiales en el lugar de los hechos. Se trataba de una vieja aspiración de AECOC y del sector de la distribución y la fabricación, para lograr una reducción de costes, una reducción de tiempo y una agilización del sistema. Se trataba ante todo de hacer de un sistema burocratizado, pesado, administrativizado, un sistema eficiente. Y todo sistema eficiente es disuasorio para quien incumple la ley, porque lo hace más rápido, lo hace más ágil y sobre todo genera compromiso, porque en la medida en que las cosas funcionan, las personas se implican aún más porque su trabajo rinde un beneficio superior al que rendía la situación anterior. Este procedimiento, que antes de su digitalización ya se conocía en algunos territorios de España, como por ejemplo en Cataluña, a través de en documento, en papel, se presentó en 2014, como digo, y como un proyecto
no legislativo, es decir, no se pretendía una modificación de las leyes, sino un cambio de trabajo, un cambio de hábitos de trabajo, que muchas veces es lo más difícil. Es más fácil a veces cambiar una ley que cambiar hábitos de trabajo. Y por eso ha costado muchos años, pero el resultado ha merecido la pena. Consistía sencillamente en intentar mejorar la forma de hacer las cosas. Esos cambios a los que antes se refería Álvaro, pues este es uno de ellos. Evitando duplicar trámites en la formalización de la denuncia, primero en el lugar de los hechos, luego en la comisaría o en la comandancia de la Guardia Civil, con la asistencia física del trabajador o del vigilante de seguridad, lo cual incluso muchas veces resultaba disuasorio para la ratificación del testigo o la propia ratificación del denunciante. Había que volcar los datos nuevamente y aquello convertía la tramitación policial y judicial de un hecho cuantitativamente leve, lo convertía pues, prácticamente en un calvario de trámites disuasorios que además no se correspondían con luego el resultado penal posterior. Es cierto que al hilo de o en paralelo a este procedimiento digamos, de denuncias in situ, en 2015 se logró una modificación muy importante del Código Penal que consagraba una serie de tipos penales relativos al hurto profesional, que es el gran objetivo, la gran diana en el trabajo de AECOC. Los supuestos de multirreincidencia, los supuestos cometidos por grupos criminales, aunque una sentencia del Tribunal Supremo de 2017 vino a rebajar el perfil y por tanto la eficacia de esta reforma penal sobre la que AECOC ha vuelto nuevamente a las instituciones para lograr una nueva revisión y una actualización del Código Penal. Entre tanto, el proyecto de denuncias policiales in situ fue acogido primero con una cierta prevención, por su propia novedad, incluso su radicalismo en el cambio de los hábitos, pero luego debemos decir que fue acogido con entusiasmo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que vieron una forma de cualificar su trabajo y de aumentar la eficiencia de sus gestiones. Pero sobre todo se vio como algo que para AECOC siempre ha sido muy importante, la necesidad de desarrollar procedimientos de colaboración público-privado a partir del reconocimiento de la seguridad pública como la superior funcional, orgánica, política en la definición de las estrategias y de los objetivos. Por tanto, en ningún caso se trataba de poner a los medios humanos y materiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a una especie de servicio incondicional de las empresas, sino establecer unos procedimientos de implementación, de sinergias entre un sector y otro que aumentara el rendimiento de unos bienes, de unos medios que por definición son escasos. Pues bien, para ir centrando ya mi intervención en un tramo final, el año pasado, en diciembre, el secretario de Estado de Seguridad firmó la Instrucción 5/2020 que desarrolla este procedimiento y que no toca una coma ni del Código Penal ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque se trata de un procedimiento de trabajo policial, lo cual es muy importante porque no ha afectado ni a derechos ni a garantías de ciudadanos, no ha, digamos, agravado situaciones de un posible sospechoso, ni empeora la condición de ningún ciudadano. Se trata simplemente de un nuevo procedimiento de trabajo, en virtud del cual, una vez denunciado la comisión de un hurto leve en un local, una tienda, y retenido su sospechoso, la policía se persona y allí mismo, accediendo desde un ordenador que está situado en el local, la fuerza policial actuante confecciona el atestado policial con los datos que va obteniendo y que va volcando incluso en la plantilla a la que accede la fuerza policial, la cual además, una vez que ha terminado de confeccionar el atestado, lo remite por una pasarela segura interna a su propia web service, a su propia base de datos, sin necesidad de tener que volver a teclear los datos en comisaría ni nada por el estilo, y además quedando ya sancionada o consolidada la declaración que ha tenido que prestar el denunciante, el vigilante de seguridad o el empleado o la empleada del local. Por lo tanto, hay un ahorro de trabajo, hay quizá un poco más de tiempo en la presencia de la policía en el lugar de los hechos, pero ese incremento temporal que se produce en ese tramo de la denuncia se ve claramente compensado por todo lo que se ahorra después. Eso sí, para poder desarrollar este procedimiento hacen falta unos requerimientos técnicos de naturaleza informática que tanto Policía Nacional como Guardia Civil por separado han ido
ido desarrollando y especificando para la adhesión, desde luego, de las empresas que voluntariamente quieren sumarse a este protocolo. Es necesaria también la existencia de una dependencia habilitada específicamente, bueno, pues para practicar por parte de la policía el sospechoso, el interrogatorio, el cacheo, en fin, las diligencias de filiación o identificación que sean pertinentes a fin de evitar una exposición pública que perjudicara pues, la imagen, la intimidad del sospechoso. Y luego también con carácter general, pero con excepciones, se exige la constitución en la empresa de un departamento de seguridad en la medida en que hace falta vigilantes de seguridad privada que sean los que practiquen la retención del sospechoso hasta su puesta a disposición de la policía. No obstante, el propio protocolo prevé la posibilidad de, según las circunstancias valoradas por cada unidad policial territorial, dispensar de la existencia de este servicio de vigilancia privada, el cual se considera, en términos generales, conveniente, dado que hace falta una profesionalización en las intervenciones para la retención del sospechoso y su puesta a disposición de la policía. Lógicamente, este es un procedimiento policial, telemático, de digitalización de denuncias policiales, que no está pensado para una generalidad, una mayoría de incidentes de hurto, sino para aquellos casos que son los menores, hemos calculado que en torno a un 15%, más o menos, y si no Pablo me puede corregir, de los que se producen porque son aquellos en los que el sospechoso está a disposición de la policía. ¿Y por qué es tan importante esta presencia del retenido, del sospechoso? Porque una de las grandes virtudes que tiene este procedimiento es que la policía puede citar inmediatamente al sospechoso para que acuda a juicio ante el tribunal correspondiente en el plazo de 72 horas. Puede dilatarse un poco más, pero estamos hablando de días. Y como se trata de un juicio por delito leve, en caso de que el sospechoso no comparezca, al haber quedado debidamente citado, el juicio podrá celebrarse en su ausencia e incluso acabar con sentencia condenatoria. Por tanto, se trata de un procedimiento que no está pensado para inundar los juzgados de denuncias, sino para, al revés, aumentar la eficiencia del sistema de tal manera que haga disuasoria la actividad de la delincuencia profesional, que es contra la que principalmente va dirigida este procedimiento. Y por último, a este protocolo, a esta instrucción, se incorpora un modelo de convenio de adhesión, porque la adhesión de las empresas es voluntaria, pueden estar o no interesadas en sumarse a este procedimiento. Una vez suscrito, la policía, la Guardia Civil realiza un proceso de verificación de estos requisitos a los que antes me refería, y una vez que esos requisitos estén debidamente cumplimentados, pues se pone en práctica este convenio y con la correspondiente, ya el inicio correspondiente de las denuncias policiales. Y es un proyecto, una realidad, ya no solo proyecto, una realidad que además AECO considera que puede generar efectos expansivos muy beneficiosos y casi con carácter exponencial si, por ejemplo, los centros comerciales como tales quedaran adheridos a este protocolo de denuncias in situ, porque sería un servicio que podrían dar desde sus departamentos de seguridad a tiendas o locales que por sí solas pues pueden no disponer de los medios adecuados para sumarse a un proyecto que, en definitiva, de lo que se trata, y lo hemos dicho desde AECO muchas veces, no es de meter gente en la cárcel, sino de evitar que entren a robar en las tiendas y en los locales. Y yo, Álvaro, con esto cierro mi intervención, esperando haber sido lo más claro posible. Por supuesto, si hay preguntas, pues quedo a disposición de los asistentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Yo creo que la explicación clarísima y además contundente, y demuestra la dificultad que tiene este sector, ¿no? Desde 2014 estamos a 2021, casi 7 años de gestión para conseguir que la tecnología ayude a la realidad del día a día en los establecimientos. Esto es lo que ha pasado, esto es lo que ha pasado este año. En un año hemos tenido que cambiar. Y la administración va a tener que cambiar. Es necesario darle recorrido. Es cierto que era un logro, pero ese logro desgraciadamente queda insuficiente en este momento en el que tecnológicamente las empresas pues han evolucionado con el teletrabajo, que los juicios se celebran también a distancia,
yo creo que hay que seguir avanzando. Y os animo a ECOC, después de estar 20 años con vosotros, os animo a seguir en esa línea, porque realmente hace falta tomar conciencia de la necesidad de protección que tienen los trabajadores, porque detrás de todo eso hay trabajadores en una tienda que son los que sufren el día a día con estos hurtadores, ¿no? Felipe Medina, Asedas, muy buenas tardes. ¿Nos echas una mano para aclarar temas? Muy buenas tardes. Bueno, pues voy a tratar de echárosla, pero que no sea al cuello, ¿eh? Nada, en primer lugar, muchas gracias a Álvaro, Ana, a todos por la invitación y a los asistentes por la atención. Muy rápidamente, para el que no conozca Asedas, decir que Asedas es la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, que yo tengo el privilegio hoy de representar. Dan empresas fundamentalmente de supermercados y distribución mayorista, cuyo negocio fundamental es la alimentación y productos de gran consumo, y hoy suponen el sector comercial en España, ¿no? Bueno, pues realmente pues el tema que nos ocupa es un tema que más bien nos preocupa, ¿no? Como bien apuntabais ya, y que por desgracia, bueno, pues es un problema que viene de lejos, como comentaba Álvaro, y que por desgracia no mejora, ¿no? Pablo, de forma magistral, ha presentado las cifras del año 2020, donde evidentemente, pues debido a los confinamientos y a los cierres y a la situación que vivimos todos, pues el hurto disminuyó, pero la mala noticia es que estamos en 2021 y los datos de 2021, por desgracia, se parecen mucho más a los de 2019 y años anteriores que a los de 2020, ¿no? Seguimos teniendo un grave problema con el hurto multireincidente, y que se define básicamente en problemas para todos, ¿no? El problema no es solo de las empresas, es de todos, ¿no? En primer lugar, porque el sistema que tenemos le sale gratis, por decirlo entre comillas, por decirlo llanamente, le sale gratis al delincuente, ¿no? Luego veremos algunos casos. Luego, porque supone un despilfarro para las administraciones públicas, que también tenemos cifrado, ¿no? También supone un sobrecoste para el ciudadano, para los contribuyentes, y en el momento en el que estamos buscando medidas el gobierno para recopilar o recaudar vía impuestos, pues todo lo que ha habido que gastar por las consecuencias de la pandemia, pues parece un contrasentido, ¿no? Que por otro lado se esté permitiendo este despilfarro o esta pérdida de dinero en todos estos procesos, ¿no? Y sobre todo, pues un hartazgo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y también del hurtado, ¿no? de las empresas y sobre todo de los trabajadores de las tiendas, que ven que durante años llevan lidiando con este problema y que no perciben que esté habiendo grandes avances en esta materia, ¿no? Toda esta información está recogida en el informe sobre hurto multireincidente que presentamos a través de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de la COE, la que en el sector llamamos la C4, y que son documentos públicos que cualquiera puede consultar. Y bueno, en él se detallan algunos ejemplos, ¿no? Yo he traído hoy, para que la audiencia entienda de qué estamos hablando, algunos de estos ejemplos que están recogidos en este documento, casos reales de empresas, en este caso de empresas nuestras de Asedas, en relación con las bandas organizadas y el hurto multireincidente, ¿no? Tenemos el caso de una banda de 5 personas que acostumbra a robar botellas de alcohol. En 3 años, solo una de nuestras empresas, seguramente si juntáramos los datos de varias empresas serían muchas más, pero solo una de nuestras empresas le ha puesto 24 denuncias a esta banda, han tenido 23 juicios, tienen 7 órdenes de alejamiento, han pagado 5.000, bueno, han sido condenados a 5.600 euros en multas, pero siguen en la calle manteniendo su actividad habitual, su actividad delictiva de forma natural, ¿no? Otro caso de un hombre, en este caso, que roba también botellas de alcohol, que se las introduce en un traje de neopreno, ya conocido por muchas de nuestras compañías. Una de ellas le ha puesto en 2 años 44 denuncias, se le ha citado a 41 juicios, ha sido condenado a más de 18.000 euros en multas, de las cuales no ha pagado absolutamente ninguna,
y tiene 14 órdenes de alejamiento en 5 ciudades distintas en toda España. Sin embargo, pues sigue ahí delinquiendo, ¿no? Y otro caso de una mujer, porque en esto también hay mujeres que se dedican de forma profesional al hurto multireincidente como actividad delictiva habitual. Ha recibido 73 denuncias de la misma empresa en menos de 2 años. Va indocumentada siempre, ha sido citada a 48 juicios, solo se ha presentado en 2, más de 10.000 euros en multas que no ha pagado y 12 órdenes de alejamiento ya pesan sobre ella, incluido una que le supone una orden de alejamiento con una trabajadora de una tienda de una de nuestras compañías, ¿no? Estas un poco algunos ejemplos que ilustran la situación en la que nos vemos y que demuestra de alguna forma o argumenta la gran preocupación que tienen nuestras empresas. Para que la audiencia se haga una idea, aproximadamente, Pablo enseñaba algunos datos, en un año normal, no 2020, se ponen en España 700.000 denuncias por hurto. Solo de estas 700.000, solo el 10% acaban celebrándose juicios, solo 70.000 se celebran juicio y de ellas solo 7.000, o sea, el 1%, termina en una sentencia ejecutada, en una multa o en una pena, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, pues fundamentalmente por no haberse realizado o haberse truncado determinados cambios legislativos que se identificaban y que se llevan reclamando desde hace tiempo desde el sector, ¿no? En primer lugar, esa modificación conocida por todos del Código Penal en el año 2015, que el Tribunal Supremo vino a condicionar con alguna sentencia posterior y que de alguna forma, bueno, a pesar del voto particular de 5 de los 17 magistrados, pues al final ha creado jurisprudencia y ha provocado un efecto bastante negativo en todo lo que se había avanzado, ¿no? En primer lugar, porque tenemos constancia de que bandas organizadas que habían abandonado nuestro país debido a esta modificación del Código Penal, pues han vuelto, ¿eh? Se habían ido a otros países a delinquir donde no había tanto riesgo, tanta posibilidad de ser juzgado y, por desgracia, pues con esas sentencias del Tribunal Supremo pues se ha dado marcha atrás y algunas nos consta que han vuelto, ¿no? Los trabajadores siguen siendo víctimas, ha sido un jarro de agua fría, fue un jarro de agua fría para los trabajadores a los que se les había explicado un poco el avance que suponía esta modificación del Código Penal. El mensaje que se ha mandado a los delincuentes es el más negativo posible, es que robar vuelve a salir gratis y, perdónenme la expresión, la claridad con esto, pero con las cifras que he mostrado prácticamente se puede concluir eso. Gran decepción en las fuerzas y cuerpos de seguridad, que les escucharemos a lo largo de esta jornada hoy y mañana. Y bueno, y vuelta a esa pérdida que comentaba Pablo de 1.800 millones de euros, que además supone 120 millones de euros en multas no recaudadas o en sanciones no recaudadas por parte de la Administración española, más 300 millones de euros que supone en gasto de sueldos de funcionarios públicos, de fuerzas y cuerpos de seguridad, fiscalía, etcétera, en celebración de juicios a los que el delincuente no se presenta o que realmente terminan en no teniendo ningún efecto sobre el acto delictivo, ¿no? Y en ese informe también recogemos algunas propuestas para la ley de enjuiciamiento criminal, que saben que ahora mismo está en pleno proceso de reforma, en plena tramitación. Y bueno, ahí hemos hecho algunas medidas que sintetizo muy rápido, Álvaro, si te parece, y termino mi exposición. En primer lugar, ahí pedimos en ese documento que se elabore una base de datos única y que esté actualizada, que compartan todas las fuerzas y cuerpos de seguridad para poder tener el expediente delictivo de cada uno de las personas a las que se pueda denunciar porque se le haya podido cazar pues cometiendo algún acto delictivo, ¿no? También hacemos propuestas en relación con las necesarias modificaciones digitales. Yo creo que se va a tratar en esta jornada también de forma amplia, temas de notificación de sanciones, de denuncias, etcétera, por móvil, por email, incluso por el BOE, porque los delincuentes habitúan a no tener un domicilio declarado y en todo el proceso de tramitación de las denuncias, pues localizar al delincuente en su domicilio cuando no lo tiene declarado, pues retrasa mucho el proceso y hace todo mucho más difícil, ¿no? También alguna medida hemos propuesto en relación con la celebración de juicios inmediatos, con la citación rápida, sobre todo en delitos leves para agilizar ese proceso
y una propuesta muy concreta de firmeza en sala para que el proceso de dictar sentencia, en vez de 5 pasos como tiene en la actualidad, se pueda convertir en un proceso de 2 pasos, de forma que si el denunciado asiste al juicio y reconoce los hechos, se pueda dictar sentencia in voce en el propio juicio, y si éste está conforme, la firme y tenga 30 días para poder pagarla, o en caso de que no se presente, bueno, pues pueda tener un plazo para recurrir, pero también, digamos, algo más reducido de la actualidad, y de forma que la prescripción de la pena, bueno, pues pueda llegar en un tiempo más ágil y podamos agilizar un poquito estos procesos, ¿no? Bueno, en definitiva, son algunas modificaciones legislativas que proponemos, que no son las únicas. No solo hacen falta leyes para digamos, dar la vuelta a esta situación, también hacen falta herramientas como la que comentaba Jesús hace un momento, esa colaboración público-privada que desde AECOC han impulsado desde hace tiempo de forma muy notable, pues es un ejemplo claro de cuál es el camino. Sí trasladar el mensaje de que la situación sigue siendo insostenible, y también el mensaje de que los que nos roban hoy son los mismos de antes. No, la situación económica no está suponiendo un cambio en el perfil del delincuente hacia personas que roban por necesidad, sino que dejar claramente encima de la mesa el mensaje de que los que nos roban son las bandas organizadas que ya nos robaban desde antes de la aparición del COVID y que viven de esto, de robar y revender el producto, normalmente producto de alto valor añadido, el máximo que se pueden encontrar en las cadenas de supermercados, pues de revenderlo en mercados secundarios, con lo cual, bueno, pues el problema que enfrentamos hoy es exactamente el mismo. Nada más, yo me paro aquí y agradecer nuevamente la oportunidad de trasladar la visión y la preocupación de nuestras compañías en esta materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por tu valiosa aportación. Me quedo con lo de robar sale gratis. Es como el titular de la prensa. Evidentemente hay letra pequeña que hay que entender, pero sí, que cuando estamos hablando del hurto y cuando estamos hablando no solo de dinero, porque 1.800 millones de euros es mucho dinero, pero estamos hablando de personas que sufren ese día a día en todas nuestras tiendas, y estamos hablando de miles de empleados que están en ese día. Evidentemente esto tiene mucha importancia. Y del lado de los usuarios, de la parte de seguridad, más que de la parte empresa, pero de la parte que hace más hincapié en los temas de seguridad, Zeus, nos acompaña Jan Sánchez, que también profundo conocedor del mundo de la seguridad, profundo conocedor de la empresa, y además de la representación en Zeus, director de seguridad de una gran cadena que es Macro. Jan, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por estar aquí. Creo que tienes apagado el micrófono, Jan. ¿Se me oye? Ahora, perfecto. Perfecto. Bien, gracias Álvaro, gracias en nombre de Zeus a Seguritecnia y a todos los asistentes por participar en esta cuarta jornada de seguridad en el comercio y distribución. La verdad es que es un honor estar aquí hoy para todos con la cantidad de personas y de profesionales que tenemos en el sector, y que desde luego es una jornada especial por todo lo que llevamos vivido en este último año y medio, y que realmente vale la pena estar en este foro y en esta jornada, porque creo que vamos a poder disfrutar juntos de compartir opiniones, hechos, algunas experiencias de las más relevantes vividas en los últimos años con motivo del impacto generado por esta pandemia del COVID. Antes de pasar, Álvaro, a la mesa redonda y poder compartir algo más, permitirme que os presente quiénes somos Zeus. En este caso es la Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios. Sabéis que es una asociación sin ánimo de lucro que está integrada por empresas públicas y privadas que contratamos servicios de seguridad. Fundada ya hace más de 20 años y cuyo objetivo principal está realmente en representar, defender y promover los intereses de nuestros asociados en materias de seguridad
ante las diferentes administraciones y asociaciones empresariales de seguridad privada. Compartimos políticas, normas, planes, procedimientos entre nuestros asociados al objeto de permitir los mejores posicionamientos de los departamentos de seguridad que representamos. Asesoramos en asuntos de especial relevancia y pasamos o tenemos debate de propuestas en el que nos permite ser canales de transmisión con las administraciones y organismos competentes en materia de seguridad, además de promover y fomentar programas de formación especializado para estos departamentos de seguridad. A nivel internacional, cooperamos e intercambiamos información, conocimientos y experiencias con países de especial riesgo para los miembros asociados, en el que destacamos o representamos y hacemos conocer en materia de gestión de incidentes críticos, incluidos planes de evacuación de expatriados, etcétera, ¿no? Al final, el objetivo es disponer de los contactos y enlaces permanentes con las embajadas. Dentro de los servicios que ofrecemos en CEUS, tenemos una interlocución con la administración, el asesoramiento, la participación en acciones formativas y el intercambio de experiencias e información, y organizamos seminarios con participación de expertos también al objeto del interés de los asociados. Como sé que de tiempo vamos justos, Álvaro, con esto permíteme que te pase la palabra y entramos ya sin más en el fondo de la cuestión cuando tú consideres y como consideres. Muchísimas gracias, Jan, por ponerte esta capa de asociación y darnos un poco la situación de la asociación en España y de las actividades de la asociación. Tenemos 10 minutos en donde alguna pregunta podemos hacer y la pregunta va para todos. ¿Hay un antes y un después de la pandemia? Podéis contestar el que queráis y en el orden que queráis. Bien, pues si os parece, como he sido el último, pues casi paso directamente a responder o por lo menos a plantearlo. Evidentemente sí, ¿no? La pandemia nos ha modificado, ha sido un impacto socioeconómico que se inició en el 2020, lo cual ha generado una grave crisis mundial, y este impacto socioeconómico se ha trasladado a nivel mundial con una circulación viral y una rapidez de propagación del virus que ha hecho que todos los países cambiemos y que desde luego hayamos, tanto por parte de los gobiernos como por parte de las empresas, hayamos procurado evitar por parte de los gobiernos un colapso sanitario y por parte de las empresas poder dar una continuidad a la evolución de los negocios, ¿no? Y poder sobrevivir en un ámbito como el que se ha producido, ¿no? A nivel de empresas, desde luego, ha cambiado totalmente el planteamiento y la preocupación inicial, donde ha sido prioritario el prevenir cualquier daño para nuestras plantillas, para nuestros empleados. El confinamiento, las restricciones de apertura y los cambios de consumo han provocado, pues, las activaciones de los comités de crisis de las diferentes empresas al objeto de dar respuestas a los problemas más principales que nos hemos encontrado. Desde nuestro punto de vista, creemos que evidentemente esto va a obligar a aumentar la resiliencia y lo que es a reinventarnos dentro de lo que es el afrontar situaciones que hasta ahora eran desconocidas, por lo menos a nivel global, sí a nivel puntual en diferentes situaciones o países, pero a nivel global como el que hemos tenido nos obliga a adoptar una serie de medidas para mejorar nuestra preparación, para poder mejorar en la digitalización y, desde luego, con todo ello, pues acelerar todos estos procesos que permitan ponernos al día y que posiblemente, aunque después volvamos a una nueva normalidad que tanto se dice ahora, nos obligue a las empresas a replantearnos cómo actuar ante situaciones de este tipo y estar mejor preparados. No sé si queréis comentar algo, Pablo, Felipe, Jesús. Bueno, yo creo que realmente la primera obligación que tenemos es no olvidar, porque también podemos tener un efecto de rebote con el éxito de las vacunaciones, con un poco el ensoberbecimiento de la capacidad que ha tenido la ciencia para desarrollar en apenas un año un panel de vacunas y todavía las que quedan por venir.
y pensar que si viene otra también la superaremos. Es decir, quizá deberíamos bajar la arrogancia con la que habíamos actuado pensando que estas eran cosas que siempre les pasaban a otros o pasaron en tiempos pretéritos y que no solo no olvidar, sino que además estar entrenados, ¿no? Esto no ha sido un simulacro de incendios, que luego vuelves a trabajar. Esto ha sido una prueba real que nos ha puesto a prueba a todos, y a las instituciones, a las personas, a los estados, a los canales de comunicación, a los canales de logística, a la famosa globalización. Y yo creo que el resultado está siendo lo suficientemente trágico como para que consolidemos unos hábitos de prevención, de trabajo, de respuesta rápida, de reacción, de consenso social y político, que se han revelado imprescindibles. Yo, Álvaro, si me permites, en esta línea que comentaba Jesús, que yo creo que es muy importante, yo creo que hay que reconocer el trabajo de todo el sector agroalimentario en este 14, 15 meses ya casi. Sobre todo las primeras semanas fueron especialmente duras. Comentabais un poco al principio los cambios que hubo que hacer. Algún miembro de nuestra junta directiva lo definía como cambiarle las piezas a un Fórmula 1 en mitad de la carrera sin poder parar en boxes, ¿no? De la noche a la mañana los hábitos, las demandas de los consumidores cambiaron y se agolparon en las tiendas y hubo en tiempo récord una reacción para mí sin precedentes y sobresaliente de las compañías de distribución, pues implantando medidas de seguridad para clientes y trabajadores en tiempo récord. Y fuimos rascando la información, la poca y escasa información que había en esos momentos, que llegaba de China y sobre todo de Italia, y tomando medidas antes de que se legislara, medidas, digamos, de iniciativa de seguridad inspirados en lo que se iba legislando en Italia, y esa colaboración en este caso con Federdistribuzione, que es la asociación de la distribución en Italia, nuestra homóloga en Italia, pues resultó vital para que las compañías fueran. Pero como decía Jesús, conviene no olvidar, ¿no? Y ahora seguramente gran parte de la audiencia conoce que estamos pidiendo de forma decidida al Gobierno que se introduzca de forma prioritaria a los trabajadores de los supermercados dentro del proceso de vacunación, ¿no? No vale ser esenciales para dar la cara en plena pandemia, pero olvidarnos de ellos cuando estamos hablando de la vacunación. Por dos motivos fundamentales. Uno, porque, como decía Jesús, se lo debemos, como sociedad se lo debemos, por lo que hicieron por nosotros, lo comentabais al principio. Y segundo, por una mera cuestión de la tipología de trabajo que desempeñan, ¿no? Mañana, si vuelve a haber un incremento de casos y nos tenemos que confinar, los trabajadores de los supermercados tendrán que seguir yendo a las tiendas a subir la persiana, a atender a todos los clientes que vayamos por allí. Con lo cual, esa presencialidad hace que este colectivo, bueno, pues parece que esté justificado que se deba vacunar de forma prioritaria, ¿no? También gracias a la presencia de estos trabajadores y de esta red de supermercados, no conviene olvidar que los políticos han podido tomar medidas de confinamientos perimetrales, de aislamiento de zonas, ¿no? Nadie nos ha preguntado si los podían hacer. Todo el mundo ha dado por hecho que cerrando perimetralmente cualquier zona, el abastecimiento alimentario estaba garantizado precisamente por esa gran red de distribución que hay, ¿no? Pues eso ha sido posible gracias a el trabajo de estas personas para los que estamos pidiendo ese acceso prioritario a la vacunación. Bueno, a mí solo me gustaría agregar que obviamente sí que ha sido un año de cambios que nos marcará para toda la vida y que sería una pena que con todo lo que hemos sufrido, con todas las pérdidas de vidas humanas que hemos tenido que vivir, que no seamos capaces de aprender. Es decir, esto nos tiene que servir para todos, para aprender, para esos planes de contingencia que las empresas han tenido que realizar de forma muy rápida en los primeros meses del confinamiento más estricto, nos tiene que servir para aprender, que los gobiernos tengan que aprender que al final sí que hay unos sectores que son esenciales, pero todos somos esenciales al fin y al cabo. Los logísticos, el personal del sector de la distribución, como dice Felipe, policías, enfermeros, doctores, etcétera. Entonces, sería una pena que con el precio tan alto que hemos tenido que pagar como sociedad, que no seamos capaces de aprender. En el sector por ejemplo, en España, el sector del turismo y de la restauración es de los más importantes que tenemos en el país. Entonces, ellos han sufrido de primera mano y siguen sufriendo a día de hoy
las consecuencias de esta pandemia. Entonces, el proceso de vacunación tiene que ser rápido, tiene que ser eficaz y, sobre todo, que seamos capaces de establecer medidas de cara a un futuro que si pudiera pasar algo similar. Muchas gracias a todos. Yo incorporaría, como bien has dicho, Pablo, hay muchos sectores que están afectados, ¿no? Evidentemente, hay un momento en que tiene que haber un orden lógico porque no se puede llegar a toda la sociedad al mismo tiempo, ¿no? Y eso es un poco el defender a aquellos colectivos que han estado. No cabe duda que los sanitarios son el primer y fundamental colectivo, porque son los que directamente están en el problema, están en la salud, en solucionar eso, en parar eso, ¿no? Pero luego hay muchos colectivos y hay un colectivo que no podemos olvidar junto con el comercio, que es la seguridad privada. La seguridad privada también demanda esa vacunación porque son los que están en contacto con las personas, los que están en la calle, los que incluso han tenido ese cuerpo a cuerpo. Pero también, y hay una pregunta que nos hacen, es, las empresas han tomado medidas antes de que llegase este confinamiento, es decir, han tenido tiempo para prepararse, aunque sea mínimamente, antes de que llegase el momento de estar confinados en casa. No sé, Jan, si por aquello de que estás Sí. más cerca del usuario final, a lo mejor puedes ser tú, ¿no? Bien, al final lo cierto es que, bueno, como todos conocemos, una cosa es cuando se declara a nivel gubernamental la pandemia como tal y otra cosa es cuando se empieza a sufrir los efectos del COVID, ¿no? Al final, evidentemente, dependiendo de la tipología de las empresas, dependiendo de la preparación, dependiendo de la disponibilidad de comités de crisis o no, y dependiendo de la disponibilidad de planes de contingencia, como hablamos, ha podido permitir que en muchos casos podamos adaptar nuestros planes de contingencia en una primera instancia a la situación que estábamos viviendo. Es verdad que nada hacía esperar una situación de este tipo, por lo menos tiempo atrás nadie nos planteábamos que pudiera producirse en la sociedad en la que vivimos una situación de este tipo, pero sí es cierto que creo que por parte de las empresas ha habido una respuesta importante y una respuesta rápida dentro de las capacidades de cada uno. Hemos visto que a nivel logístico ha supuesto una cantidad de problemas tremendos el poder adaptar, el poder proteger a nuestros empleados en las empresas a la hora de dar cobertura y de poder hacer que se dé respuesta tanto al personal de seguridad, que den respuesta en su puesto de trabajo, como al personal empleado del sector de la distribución, que den respuesta a nuestros clientes. Entonces, bueno, de momento la verdad es que la preparación no fue fácil, hubo que adaptarse según llegó y desde luego, pues como hemos comentado ya, ha sido una lección para poder estar preparados a situaciones que puedan venir. Gracias, Jan. Me preguntan también, ¿sería posible complementar las medidas que se están realizando con un fichero biométrico con reconocimiento para denegar el acceso a los establecimientos? Yo creo que esta pregunta, Jesús, tiene que ser para ti, que seguramente eres el que mejor conoces este asunto. Bueno, en España la Agencia de Protección de Datos ha manifestado que por el momento el reconocimiento biométrico no tiene soporte legal. Cuestión distinta es que, como en tantos otros avances tecnológicos, se imponga por sí sola su necesidad y tenga el legislador que legislar en vez de anticipándose yendo por detrás de los acontecimientos, lo cual es un error porque también en eso tenemos que aprender a tomar la iniciativa. En todo caso, es una tecnología que de una manera u otra está ya presente, con formulaciones más o menos invasivas, con formulaciones más o menos rigoristas. También es cierto que depende mucho de la calidad de los sistemas que se empleen para evitar falsos positivos. E incluso hay algunos estados, en Estados Unidos, donde las propias administraciones públicas han dejado de utilizar este sistema, no porque sea ilegal, sino porque todavía no está suficientemente desarrollada la calidad de los sistemas de identificación biométrica. Pero yo no tengo duda de que antes o después habrá una regulación que incorpore esta tecnología a la prevención
a la prevención general, no solo a la prevención del comercio, sino el acceso a instalaciones públicas y a cualquier dependencia en la que se pueda generar un riesgo. Por lo tanto, en este momento hay muchas dudas de legalidad europea, de legalidad nacional, y yo estoy convencido de que esas dudas se resolverán manteniendo algo que es muy propio, sobre todo el derecho europeo continental, que es el equilibrio entre seguridad y derecho, frente a quizá otro tipo de culturas jurídicas más proclives a facilitar la implantación de este tipo de tecnologías, no solo en sistemas públicos, sino también privados. Muchas gracias. Yo, por ser escrupulosos con el tiempo, y aunque se me ocurren muchas preguntas de interés para todos, para mí primero, sí me gustaría terminar con algo que comentaba Felipe, ¿no? Esa evolución, esa vía para modificar la ley de enjuiciamiento criminal y que agrupaba, se ha notado yo, en cuatro puntos, ¿no? Base de datos, compartir las bases de datos, todas esas modificaciones digitales que son necesarias y que vienen y sobre todo abreviar procesos. Yo creo que eso es lo que ha pasado este año. Esto es lo que la tecnología ha hecho en la sociedad, lo que ha hecho en las empresas. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de aplicar también en el mundo de la prevención, en el mundo de la seguridad. Si alguno de vosotros queréis decir algo ya para finalizar, yo por mi parte no hay más preguntas y agradeceros de nuevo estar aquí, acompañarnos y transmitirnos vuestro buen saber hacer. Muchas gracias, Álvaro. Por mi parte, no, nada más. Gracias. Tampoco, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Igualmente, Gracias. muchas gracias.